Ella partió de las tierras rurales de Michoacán con solo una bolsa de ropa y una promesa a sus padres para trabajar en la mansión de un millonario de corazón vacío. Nadie podría imaginar que el destino transformaría estos dos mundos tan distantes en una historia de amor capaz de florecer, incluso en la tierra más árida. Prepárate para una sorprendente historia que te hará creer en el poder del amor verdadero. ¿De dónde estás viendo este video? Déjalo en los comentarios y forma parte de este momento especial con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like si quieres más historias que tocan el corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que emociona. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Michoacán, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos que se reflejaban en las ventanas de la pequeña casa de adobe. Dolores Ramírez, una joven de 27 años con ojos color café profundo y cabello negro trenzado, contemplaba aquel espectáculo desde el porche mientras sus manos ásperas por el trabajo en el campo sostenían la carta que había llegado esa mañana. Sus dedos temblaban ligeramente mientras repasaba una vez más aquellas palabras que amenazaban con destruir todo lo que conocía. Tienen que haber cometido un error, murmuró para sí misma, aunque en el fondo sabía que no era así. Dentro de la casa, sus padres, José y María Ramírez, permanecían sentados a la mesa de madera desgastada por el tiempo. El silencio entre ellos pesaba más que las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. José, un hombre de 58 años con el rostro curtido por décadas bajo el sol, mantenía la mirada fija en sus manos callosas. María, a su lado, pasaba mecánicamente un trapo sobre la superficie ya limpia, como si en ese gesto repetitivo pudiera encontrar alguna solución. Dolores respiró profundamente y entró en la casa. El aroma familiar de tortillas recién hechas y frijoles con epazote la envolvió, un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Papá, mamá, dijo con voz firme, llamando la atención de ambos. No vamos a perder nuestra tierra. José levantó la mirada, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y resignación. Hija, ¿cómo pretendes luchar contra esos empresarios? La notificación es clara. Tenemos 6 meses para desalojar o aceptar la compensación que ofrecen, que no alcanza ni para comprar un terreno decente en ninguna parte. Dolores se sentó frente a ellos, colocando la carta sobre la mesa como si fuera un objeto peligroso. Aquí nacieron ustedes, aquí nací yo, aquí nació mi abuela. 3 generaciones de Ramírez han vivido de esta tierra. Sus ojos brillaban con determinación mientras hablaba. No voy a permitir que un proyecto agrícola comercial nos arrebate nuestro hogar. María observó a su hija con preocupación. Conocía esa expresión. Era la misma que había visto en su rostro cuando, a los 12 años, Dolores decidió seguir estudiando, a pesar de tener que caminar 2 horas diarias para llegar a la escuela secundaria más cercana. ¿Qué piensas hacer, mijita?, preguntó, con voz suave. Dolores tomó aire, como preparándose para saltar a aguas desconocidas. Me voy a la Ciudad de México, declaró con una seguridad que no sentía por completo. Conozco a alguien que puede ayudarme a conseguir trabajo como empleada doméstica en casa de gente adinerada. Ganaré lo suficiente para comprar nuestra parcela antes de que se cumplan los 6 meses. El rostro de José se contrajo en una expresión de alarma. Ciudad de México, pero si nunca has salido de Michoacán, esa ciudad es un monstruo que se traga a la gente como nosotros, Dolores. Papá, soy fuerte y soy lista, respondió ella, extendiendo su mano para tomarla de su padre. Tengo educación secundaria completa y sé defenderme. Además, Carmela, la hija de Doña Refugio, trabaja allá desde hace 3 años y dice que ha podido ahorrar bastante. María, que había permanecido pensativa, finalmente habló. Si Lola cree que puede hacerlo, debemos confiar en ella. José, dijo con voz quebrada pero decidida. Nuestra hija nunca ha sido de las que se rinden. Esa noche, mientras sus padres dormían, Dolores sacó de debajo de su cama una pequeña caja de metal donde guardaba sus ahorros. Contó cuidadosamente, apenas alcanzaba para el boleto de autobús y sobrevivir unas semanas si no encontraba trabajo de inmediato. Luego tomó su única maleta y comenzó a empacar lo esencial,
algunas prendas de ropa, una fotografía familiar enmarcada, el rosario que le había regalado su abuela y un pequeño cuaderno donde había anotado la dirección y teléfono del contacto en la ciudad. Al amanecer, la familia Ramírez se encontraba en la parada del autobús del pueblo. El vehículo, un modelo antiguo con pintura desconchada, esperaba con el motor en marcha. Dolores abrazó a su madre, quien le entregó un pequeño paquete, tortillas y queso para el camino, dijo María, tratando de contener las lágrimas. Y esta medallita de la Virgen de Guadalupe para que te proteja. José, que había mantenido una expresión estoica toda la mañana, finalmente se quebró al abrazar a su hija. Prométeme que te cuidarás, Lolita, susurró con la voz entrecortada, y que no dejarás que nadie te falte al respeto, sin importar cuánto dinero tengan. Lo prometo, papá, respondió Dolores, sintiendo un nudo en la garganta. Volveré antes de lo que piensan, y nuestra tierra seguirá siendo nuestra. El conductor del autobús hizo sonar la bocina, indicando que era hora de partir. Dolores subió al vehículo y tomó asiento junto a la ventanilla. Mientras el autobús se alejaba por el camino de terracería, mantuvo la vista fija en sus padres hasta que se convirtieron en pequeños puntos en la distancia. Solo entonces permitió que las lágrimas rodaran por sus mejillas. El viaje sería largo, casi 20 horas hasta la capital. Mientras observaba el paisaje cambiar gradualmente de campos de maíz y aguacate a carreteras cada vez más congestionadas, Dolores repasaba mentalmente su plan. El contacto de Carmela le había asegurado un trabajo como empleada doméstica en la casa de un hombre llamado Luis Enrique, aparentemente un empresario soltero y adinerado. El salario era bueno, según le habían dicho, y tendría alojamiento y comida incluidos, lo que le permitiría ahorrar prácticamente todo su sueldo. A medida que el autobús se acercaba a la Ciudad de México, el corazón de Dolores latía cada vez más rápido. Los edificios altos, las avenidas iluminadas y el mar de vehículos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista la abrumaron. Por completo, jamás había visto tantas luces, tanto movimiento, tanta gente. ¿En qué me he metido?, pensó mientras apretaba contra su pecho la pequeña bolsa donde guardaba sus documentos y el poco dinero que tenía. Sin embargo, la imagen de la parcela familiar, con su pequeña casa de adobe y los árboles frutales que ella misma había ayudado a plantar, fortaleció su resolución. Cuando finalmente llegó a la terminal de autobuses, ya era de noche. Siguiendo las instrucciones que había recibido, tomó un taxi, gastando más de lo que había calculado en ese simple trayecto. El vehículo atravesó la ciudad hasta llegar a una zona residencial exclusiva. Al detenerse frente a una imponente mansión, con muros altos y portón de hierro forjado, Dolores sintió que se le secaba la boca. Tras pagar al taxista, se acercó temblorosa al interfono ubicado junto al portón. Antes de que pudiera presionar el botón, una voz metálica la sobresaltó. ¿Quién es? Soy Dolores Ramírez, respondió, esforzándose por sonar segura. Vengo por el puesto de empleada doméstica. Hubo un momento de silencio, seguido por el zumbido del portón al abrirse. Dolores avanzó por un sendero de piedra flanqueado por jardines perfectamente cuidados hasta llegar a la entrada principal. La puerta se abrió antes de que tocara, revelando a una mujer mayor, de complexión robusta y expresión severa, vestida con un uniforme gris impecable. «Llegas tarde», fue su saludo. «Te esperábamos hace 2 horas». «Lo siento», se disculpó Dolores. «El autobús se retrasó y luego el tráfico». «No importa», la interrumpió la mujer. «Soy Matilde, el ama de llaves. Entra, te mostraré tu habitación y te explicaré tus responsabilidades». Mientras seguía a Matilde por los pasillos de mármol y bajo arañas de cristal que jamás habría imaginado, Dolores intentaba absorber cada detalle de lo que sería su nuevo hogar por los próximos meses. La mansión era tan grande que podría albergar a todo su pueblo, pensó con asombro. «El señor Luis Enrique está de viaje», explicó Matilde mientras subían por una escalera lateral, evidentemente destinada al personal de servicio. «Regresará en 3 días. Hasta entonces, te familiarizarás con la casa y tus obligaciones».
Llegaron a una pequeña habitación en el área de servicio. Aunque modesta en comparación con el resto de la casa, para Dolores era más grande que la que compartía con su hermana menor en Michoacán. Tenía una cama individual, un armario, una mesita de noche y un pequeño baño privado, un lujo que nunca había tenido. Empiezas mañana a las 6, indicó Matilde desde la puerta. Una última cosa, añadió, su tono volviéndose más severo. El señor Luis Enrique es un hombre generoso pero muy ocupado. No esperes conversaciones ni familiaridades. Mantén tu distancia emocional y todo irá bien. Con esas palabras, el ama de llaves cerró la puerta, dejando a Dolores sola con sus pensamientos. Se sentó en la cama, abrumada por todo lo que había experimentado en un solo día. Sacó la fotografía de su familia y la colocó en la mesita de noche. Lo lograré, susurró, como una promesa tanto para ellos como para sí misma. 6 meses, solo necesito resistir 6 meses. Lo que Dolores no podía imaginar era que esos 6 meses cambiarían su vida de maneras que jamás habría podido prever, y que la mansión que ahora la intimidaba se convertiría en el escenario de una transformación que trascendería las barreras sociales y sus propios límites. Mientras desempacaba su escaso equipaje, un pensamiento inquietante cruzó su mente, y si el precio para salvar la tierra de su familia resultaba ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. El primer amanecer de Dolores en la Ciudad de México fue muy diferente a los que había conocido toda su vida. En lugar del canto de los gallos y el suave murmullo del viento entre los árboles de aguacate, la despertaron las sirenas distantes, el rumor constante del tráfico y el timbre estridente de un despertador digital que Matilde le había dejado la noche anterior. Aún adormilada, recorrió con la mirada su nueva habitación, necesitando unos segundos para recordar dónde estaba y por qué. La realidad la golpeó como agua fría. Estaba a cientos de kilómetros de casa, en una mansión donde trabajaría como empleada doméstica para salvar la tierra de su familia. Se vistió rápidamente con el uniforme que había encontrado doblado sobre una silla, un vestido gris oscuro con delantal blanco, tan distinto a las faldas coloridas y blusas bordadas que solía usar en Michoacán. Al mirarse en el pequeño espejo del baño, apenas se reconoció. 6 meses, se recordó a sí misma, ajustando su trenza. Solo 6 meses. A las 6 en punto, Dolores se presentó en la cocina, donde Matilde la esperaba con una libreta en mano. La cocina era un espacio inmenso, con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban bajo las luces empotradas en el techo. Buenos días, saludó Dolores, esforzándose por sonar segura. Matilde respondió con un breve asentimiento antes de comenzar a explicarle sus responsabilidades: limpieza de las habitaciones principales, lavado y planchado de la ropa del señor, y asistencia durante las comidas cuando hubiera invitados. Evaristo se encarga del jardín y las reparaciones, Carmen de la cocina, y yo superviso todo, explicó el ama de llaves. Tú eres la más joven del personal, así que también ayudarás donde se necesite. ¿Alguna pregunta? Dolores negó, con la cabeza, aunque tenía 1000 dudas. Matilde le entregó entonces un manojo de llaves y un teléfono móvil básico. El teléfono es para comunicaciones internas, no para llamadas personales, aclaró con firmeza, y las llaves abren las áreas donde tendrás que trabajar. El señor valora su privacidad, así que nunca entres a su despacho sin ser llamada. Las primeras horas fueron un torbellino de aprendizaje. Dolores descubrió aparatos que jamás había utilizado, lavadoras con decenas de programas, aspiradoras robotizadas, un horno microondas que calentaba la comida en segundos. Cada nuevo descubrimiento la hacía sentir más fuera de lugar, más consciente de la brecha entre su mundo y este al que había llegado. Durante el almuerzo, Carmen, una mujer de mediana edad con sonrisa amable, se sentó junto a ella en la pequeña mesa del personal. No te preocupes tanto, muchacha, le dijo mientras compartían un guiso de pollo. Todas pasamos por lo mismo al principio. Yo llegué de Oaxaca hace 15 años, sin saber ni cómo encender una licuadora eléctrica. Dolores sonrió agradecida por ese pequeño gesto de amabilidad. ¿Cómo es él?, preguntó en voz baja, refiriéndose a Luis Enrique. El señor
de la casa. Carmen y Evaristo, que acababa de unirse a ellos, intercambiaron una mirada que Dolores no supo interpretar. El señor Luis Enrique es complicado, respondió finalmente Carmen, generoso con el salario y los días libres, pero exigente con los detalles. No tolera errores ni descuidos, y cambia de humor como el clima en temporada de lluvias, añadió Evaristo, un hombre mayor con manos callosas similares a las del padre de Dolores. A veces, te trata como si no existieras. Otras, puede sorprenderte con una conversación sobre política o arte como si fuera su igual. Lo importante es hacer tu trabajo y no involucrarte demasiado, concluyó Carmen, lanzando una mirada de advertencia a Evaristo, como si hubiera hablado más de lo debido. Los 3 días siguientes pasaron en un frenesí de actividades. Dolores aprendió las rutinas de la casa, memorizó la ubicación de cada cosa, y se familiarizó con los gustos y manías de su empleador a través de las explicaciones de Matilde. El señor prefería sus camisas planchadas de cierta manera, el café, servido a una temperatura específica, las cortinas abiertas precisamente hasta la mitad en su habitación. La víspera del regreso de Luis Enrique, la mansión entró en un estado de actividad frenética. Dolores ayudó a preparar la habitación principal, asombrada por el lujo, sábanas de algodón egipcio, un colchón que costaba más que todo lo que su familia poseía, productos de baño importados con aromas que jamás había olido. Esa noche, mientras planchaba la última camisa que Luis Enrique usaría al día siguiente, Dolores sintió una punzada de resentimiento. ¿Cómo era posible que una sola persona viviera con tanto, mientras su familia luchaba por conservar el pequeño pedazo de tierra que les daba sustento? No es justo, murmuró para sí misma, pasando la plancha con más fuerza de la necesaria sobre la fina tela. Pocas cosas en la vida lo son. La voz masculina la sobresaltó tanto que soltó la plancha, que cayó sobre la camisa dejando una marca antes de que pudiera retirarla. Horrorizada, Dolores levantó la mirada para encontrarse con un hombre que la observaba desde el umbral de la habitación de servicio. Alto, de complexión atlética, cabello negro perfectamente peinado y ojos oscuros y penetrantes, vestía un traje que seguramente costaba más que todos los ahorros de Dolores. Su postura exudaba confianza y poder. No necesitaba presentación. Era Luis Enrique, el dueño de la mansión, que había regresado un día antes de lo previsto. Llora, lo siento mucho, señor, balbuceó Dolores, mirando con desesperación la marca en la camisa. No lo escuché llegar y, evidentemente, respondió él, con un tono que oscilaba entre la diversión y el desdén. Estabas muy ocupada filosofando sobre la justicia mientras arruinabas mi camisa favorita. Dolores sintió que el calor subía a sus mejillas, una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Puedo arreglarlo, aseguró, tomando un paño húmedo, o comprarle una nueva con mi salario. Luis Enrique soltó una risa breve que resonó como un latigazo en los oídos de Dolores. Esa camisa cuesta más que tu salario de un mes, así que mejor concéntrate en no cometer más errores, dijo mientras se daba la vuelta para marcharse. Por cierto, bienvenida a mi casa. Matilde dice que vienes de... ¿Dónde era? Sí, algún pueblo perdido en Michoacán. Sin esperar respuesta, desapareció por el pasillo, dejando a Dolores con las manos temblorosas y un nudo en la garganta. ¿Cómo podría soportar 6 meses trabajando para alguien así? Los días siguientes confirmaron sus temores. Luis Enrique rara vez la miraba directamente, y cuando lo hacía, era para señalar alguna imperfección en su trabajo o hacer comentarios sobre su acento o su falta de familiaridad con cosas que él consideraba básicas. Una noche, cuando Dolores servía la cena durante una reunión con amigos de Luis Enrique, escuchó como él contaba, entre risas, la anécdota de su primer encuentro. Deberían haberla visto cuando le mostré cómo funciona el sistema de sonido inteligente, comentaba mientras sus invitados reían. Saltó como si hubiera visto un fantasma cuando la música comenzó a sonar sin que nadie tocara ningún botón. ¿Quién está cantando, señor? ¿Dónde están los músicos?, me preguntó con esos ojos de venado asustado. Las risas aumentaron, y Dolores, que servía el vino en ese momento,
sintió que cada carcajada era una puñalada a su dignidad. Con las mejillas ardiendo y los ojos fijos en la botella para evitar derramar el líquido, se prometió a sí misma que jamás volvería a mostrar asombro por nada en esa casa, sin importar cuán extraño o nuevo le pareciera. Esa noche, encerrada en su habitación, Dolores escribió su primera carta a sus padres. Les contó sobre la inmensidad de la ciudad, la belleza de los jardines de la mansión, lo amable que era Carmen con ella. Omitió mencionar las burlas de Luis Enrique, el cansancio que sentía después de trabajar más horas de las acordadas, y la soledad que la invadía cada noche. Terminó la carta, asegurándoles que pronto tendría ahorrado suficiente dinero para resolver su situación. Quizás, no todo sea como esperaba, escribió, pero soy más fuerte que cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Mientras sellaba el sobre, Dolores no podía imaginar que el mayor obstáculo no sería el trabajo extenuante ni la condescendencia de su empleador, sino los sentimientos inesperados que comenzarían a surgir en su corazón, amenazando con desviarla del propósito que la había llevado hasta allí. La siguiente semana, Luis Enrique ofreció una cena elegante para socios de negocios. Dolores, siguiendo instrucciones de Matilde, se había esforzado especialmente en la preparación de la mesa y la coordinación del servicio. Todo transcurría perfectamente hasta que, al servir el postre, tropezó ligeramente, causando que una cucharada de salsa de frambuesa salpicara el mantel blanco inmaculado. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Todos los ojos se posaron en ella, pero ninguna mirada era tan penetrante como la de Luis Enrique, cuyos labios se tensaron en una línea fina. «Discúlpeme, señor», murmuró Dolores, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. Para su sorpresa, Luis Enrique simplemente asintió y continuó su conversación, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Dolores limpiaba la cocina, él apareció en el umbral. «¿Sabes cuánto cuesta ese mantel?», preguntó con voz controlada. Dolores se tensó, anticipando el regaño que seguramente seguiría. «No, señor», respondió sin levantar la mirada de los platos que lavaba. «Más de lo que ganas en una semana», continuó él, entrando en la cocina y sirviéndose una copa de vino del que había sobrado. «Pero eso no es lo importante es la impresión que causas. Esas personas que estaban sentadas a mi mesa toman decisiones basadas en detalles, en percepciones. Un mantel manchado, una empleada torpe, todo comunica algo sobre mí. Y mi empresa». Dolores finalmente levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Luis Enrique. Por primera vez, no vio burla en ellos, sino algo más complejo, una mezcla de cansancio y, quizás, soledad. «Lo entiendo, señor», dijo con calma, «no volverá a suceder». Luis Enrique la observó por un momento, como si la viera realmente. «Por primera vez, ¿por qué viniste a la ciudad, Dolores?», preguntó inesperadamente. «Matilde mencionó algo sobre tu familia y una parcela de tierra». La pregunta la tomó desprevenida. Era la primera vez que él mostraba interés en su historia personal. «Mi familia está a punto de perder nuestra tierra», respondió con voz firme. «Un proyecto agrícola comercial quiere comprar toda la zona y nos han dado un ultimátum. Vine a ganar suficiente dinero para comprar nuestra parcela antes de que se cumplan los 6 meses que nos dieron». Luis Enrique dio un sorbo a su vino, observándola por encima del borde de la copa. «¿Y crees que lo lograrás?». Su tono no era burlón, sino genuinamente curioso. «Tengo que lograrlo», respondió Dolores, con una determinación que iluminó su mirada. «Esa tierra es todo para mi familia. Allí nacieron mis padres, mis abuelos, y yo. Es más que un pedazo de terreno, es nuestra historia, nuestras raíces». Algo cambió en la expresión de Luis Enrique, un destello de reconocimiento o tal vez de respeto. «Las raíces son importantes», murmuró, más para sí mismo que para ella, antes de dejar la copa en el fregadero y dirigirse hacia la puerta. «Buenas noches, Dolores». «Buenas noches, señor», respondió ella, confundida por ese breve momento de conexión. Cuando terminó sus tareas y regresó a su habitación, Dolores encontró sobre su cama un sobre. Dentro había 3 veces su salario semanal y una nota escrita a mano,
por las horas extra que has trabajado sin quejarte. Él era, sentada en el borde de la cama, con el dinero en una mano y la nota en la otra. Dolores sintió una extraña mezcla de emociones, gratitud por el gesto inesperado, orgullo por haber sido reconocida, y una inquietante sensación de que, quizás, había juzgado a Luis Enrique demasiado rápido. Lo que no podía prever era que ese pequeño momento de humanidad era solo el principio de un cambio profundo en su relación, un cambio que pondría a prueba no solo su determinación de salvar la tierra familiar, sino también su comprensión de lo que realmente valoraba en la vida. Mientras guardaba el dinero en su caja de ahorros y colocaba la nota bajo su almohada, Dolores se preguntó, por primera vez desde su llegada, quién era realmente Luis Enrique más allá de su riqueza y su aparente frivolidad. Y esa pregunta, aunque ella aún no lo sabía, marcaría el comienzo de un viaje interior tan significativo como el que la había llevado desde Michoacán hasta la Ciudad de México. Una semana después del incidente del mantel, Dolores se encontraba en la habitación principal, planchando meticulosamente las camisas de Luis Enrique. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, resultado de la práctica y de su determinación por no cometer errores. La radio portátil que Carmen le había prestado emitía suavemente las notas de una canción ranchera que le recordaba a su hogar. Tan concentrada estaba en su tarea que no notó la presencia de Luis Enrique hasta que su voz la sobresaltó. ¿Sabes? Siempre me ha intrigado cómo algo tan simple como una camisa bien planchada puede marcar la diferencia en cómo te percibe el mundo, comentó, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Dolores levantó la mirada, encontrándose con los ojos oscuros de su empleador. Desde aquella noche en la cocina, él había sido menos condescendiente, aunque seguía manteniendo una distancia que recordaba claramente la diferencia entre sus posiciones. Mi madre decía que la ropa limpia y bien presentada es una forma de respeto, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, respondió ella, volviendo a concentrarse en la plancha para evitar su mirada penetrante. Luis Enrique asintió, entrando en la habitación y observando las camisas perfectamente alineadas. Tu madre es una mujer sabia, dijo, tomando una de las camisas ya planchadas y examinándola con aprobación. La mía solía decir algo similar. Hubo un momento de silencio, roto solo por el siseo de la plancha y la música suave de la radio. Dolores notó que Luis Enrique había hablado de su madre en presente, pero decidió no comentarlo. Esta noche, tendré invitados para la cena, anunció él, cambiando de tema abruptamente. Personas importantes. Quiero que todo esté perfecto. Por supuesto, señor, asintió Dolores. ¿Cuántos cubiertos debo preparar? 6 en total, y usa la vajilla de porcelana francesa, la que tiene el borde dorado. Mientras Luis Enrique continuaba dando instrucciones específicas sobre la cena, Dolores notó algo diferente en su tono. No era la frialdad calculada de antes, ni tampoco la condescendencia que había mostrado en sus primeros encuentros. Había una tensión particular, como si esta cena fuera especialmente importante para él. ¿Hay algo más que necesite, señor?, preguntó cuando él terminó con sus indicaciones. Luis Enrique la miró fijamente por un momento, como evaluándola. Sí, de hecho, quiero que sirvas la cena personalmente. Matilde supervisará la cocina, pero tú estarás en el comedor. Dolores sintió un nudo en el estómago. Después del incidente con la salsa de frambuesa, había esperado no tener que servir directamente en eventos importantes. Como usted diga, respondió, ocultando su nerviosismo. Y, Dolores, añadió él, dirigiéndose hacia la puerta, ponte el otro uniforme, el que Matilde guarda para ocasiones especiales. Esa noche, Dolores se contempló en el espejo de su habitación con asombro. El uniforme especial resultó ser un elegante vestido negro con delantal blanco de encaje, mucho más refinado que el que usaba habitualmente. Su cabello, normalmente recogido en una trenza simple, había sido peinado por Carmen en un moño bajo que realzaba sus facciones. Se sentía como una impostora, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Desde su posición discreta en el vestíbulo, Dolores observó a las 3 parejas que Luis Enrique recibía, empresarios con sus esposas,
todos vestidos con una elegancia que hacía evidente su estatus social. Conversaban sobre inversiones, proyectos agrícolas y exportaciones, temas que le resultaban dolorosamente familiares por ser precisamente lo que amenazaba la tierra de su familia. Durante la cena, Dolores se movía silenciosamente alrededor de la mesa, sirviendo platos y rellenando copas con la gracia que Matilde le había enseñado. Nadie parecía notarla realmente, era como si fuera invisible, una extensión del mobiliario de la casa. El proyecto en Michoacán avanza según lo previsto, comentó uno de los invitados, un hombre de unos 50 años con voz autoritaria. Para el próximo año, habremos transformado esa zona improductiva en el mayor exportador de aguacate del país. Dolores casi derrama el vino que estaba sirviendo. Estaban hablando de su hogar, de las tierras donde su familia y otras tantas habían cultivado durante generaciones. ¿Improductiva? La palabra le provocó una oleada de indignación que apenas pudo contener. ¿Y qué hay de los pequeños propietarios?, preguntó Luis Enrique, mirando brevemente a Dolores antes de volver su atención al invitado. Tengo entendido que muchas familias han vivido allí por generaciones. El hombre hizo un gesto despectivo con la mano. Se les está ofreciendo una compensación justa. Además, les estamos haciendo un favor. Esa gente sigue utilizando métodos de cultivo arcaicos, apenas subsisten. Nuestro proyecto traerá progreso, empleos, modernidad. ¿Progreso para quiénes? Es la cuestión, murmuró Luis Enrique, aunque solo Dolores, que estaba junto a él, en ese momento, pudo escucharlo. La conversación derivó hacia otros temas, pero Dolores ya no podía concentrarse. Cada palabra, cada risa despreocupada, cada comentario sobre esos campesinos le dolía como una herida física. Estos eran los hombres que decidían el destino de familias como la suya, sin conocerlas, sin entender lo que significaba la tierra para ellos. Cuando sirvió el postre, un elaborado mousse de chocolate, sus manos temblaban ligeramente. Una de las mujeres, notando su expresión, comentó con tono burlón: Luis, creo que tu empleada está impresionada con nuestras conversaciones. Quizás deberías explicarle que los negocios son para personas educadas, no para... Bueno, ya sabes. Las risas resonaron alrededor de la mesa. Dolores sintió que el calor subía a sus mejillas mientras colocaba la última copa en la mesa. La humillación se mezclaba con la rabia en su interior. Martina, respondió Luis Enrique con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dolores tiene educación secundaria completa, más que muchos de nuestros empleados de nivel medio. De hecho, la mujer pareció sorprendida, pero se recuperó rápidamente. ¡Qué encantador! Supongo que eso es un logro notable, para alguien de su origen. Fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, Dolores se irguió y miró directamente a la mujer. De donde yo vengo, señora, la gente cree en el respeto, el trabajo duro y la dignidad, dijo con voz clara y firme, aunque su corazón latía desbocado. Creemos que el carácter de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Los invitados la miraban con asombro, como si un mueble hubiera cobrado vida repentinamente. Luis Enrique, por su parte, tenía una expresión indescifrable. Dolores, dijo finalmente, rompiendo el silencio, ¿podrías traer más vino de la bodega, por favor? Consciente de lo que acababa de hacer, Dolores asintió rígidamente, y abandonó el comedor. En la cocina, se apoyó contra la pared, temblando. Había cruzado una línea, había olvidado su lugar. Seguramente sería despedida, y entonces, ¿qué sería de su plan para salvar la tierra familiar? ¿Qué pasó allá dentro?, preguntó Carmen, notando su palidez. Acabo de arruinar todo, respondió Dolores con voz quebrada. Hablé cuando no debía, les dije lo que pensaba. Para su sorpresa, Carmen sonrió y le apretó el hombro con afecto. Ya era hora de que alguien les dijera algo, comentó la cocinera, pero ahora, respira hondo y vuelve allá con la cabeza alta. No has hecho nada malo. Armándose de valor, Dolores regresó al comedor con una botella de vino tinto. Para su sorpresa, la conversación había continuado como si nada hubiera ocurrido,
aunque notó que la mujer que la había insultado parecía incómoda y evitaba mirarla. Luis Enrique, sin embargo, la observaba con una expresión que Dolores no supo interpretar. No era enojo, sino algo más complejo, casi como admiración. Cuando los invitados finalmente se marcharon cerca de la medianoche, Dolores comenzó a limpiar el comedor, preparándose mentalmente para la reprimenda que seguramente recibiría. En su mente, ya planeaba cómo explicarle a sus padres que tendría que buscar otro trabajo. Déjalo. La voz de Luis Enrique la sobresaltó. Matilde puede encargarse de esto mañana. Dolores se giró lentamente para enfrentarlo, su rostro, una mezcla de arrepentimiento y dignidad. Señor, sobre lo que dije durante la cena, quiero disculparme, no era mi lugar hablar así. Luis Enrique la estudió en silencio por un momento, antes de indicarle que lo siguiera a su despacho. Una vez allí, le señaló una silla frente a su escritorio mientras él servía 2 copas de coñac. Le ofreció una a Dolores, quien la aceptó, con manos temblorosas, nunca antes habiendo bebido algo tan fino. No te disculpes por decir la verdad, dijo finalmente, sentándose frente a ella. Lo que dijiste fue valiente y honesto, 2 cualidades que escasean en los círculos en los que me muevo. Dolores lo miró con asombro, sin saber cómo responder. Pero esa mujer es su amiga, y yo soy solo. ¿Solo qué? La interrumpió él. ¿Mi empleada? Sí, lo eres. Pero eso no te hace menos persona, ni te quita el derecho a ser tratada con respeto. Dio un sorbo a su coñac antes de continuar. Martina no es mi amiga, es la esposa de un socio comercial, y lo que dijo fue inexcusable. Se produjo un silencio, entre ellos, no incómodo, sino cargado de algo nuevo, un reconocimiento mutuo que trascendía las barreras de clase y posición. Háblame de tu tierra, pidió Luis Enrique de repente, de tu familia, de lo que significa para ustedes ese lugar que estos hombres llaman improductivo. Y así, en la quietud de la noche, en el lujoso despacho de la mansión, Dolores comenzó a hablar. Le contó sobre los amaneceres en Michoacán, sobre cómo su abuelo le había enseñado a reconocer cuando la tierra estaba lista para la siembra, sobre las cosechas que, aunque modestas, habían alimentado a su familia por generaciones. Le habló de las tradiciones locales, de las fiestas del pueblo, de la solidaridad entre vecinos durante tiempos difíciles. Luis Enrique escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas ocasionales que revelaban una curiosidad sincera. Por primera vez desde que había llegado a la Ciudad de México, Dolores sintió que alguien realmente la veía, no como una empleada doméstica de un pueblo remoto, sino como una persona con historia, con sueños, con valor. Cuando el reloj marcó las 2 de la madrugada, ambos se sorprendieron de cuánto tiempo había pasado. Debería dejarlo descansar, dijo Dolores, levantándose. Ha sido un día largo. Luis Enrique asintió, acompañándola hasta la puerta del despacho. Gracias por compartir tu historia, dijo con una sinceridad que Dolores nunca había escuchado en su voz. Me has dado mucho en qué pensar. Mientras regresaba a su habitación, Dolores sentía una extraña ligereza, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Esa noche había cruzado una línea, sí, pero no de la manera que temía. Algo había cambiado entre ella y Luis Enrique. Un muro invisible había comenzado a desmoronarse. Lo que no podía imaginar era que esa conversación nocturna sería el primero de muchos momentos compartidos, el inicio de un camino que los llevaría a ambos mucho más lejos de lo que cualquiera de los dos habría podido prever. Mientras se preparaba para dormir, Dolores recordó las palabras que había dicho en la mesa: el carácter de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a los demás. Por primera vez, se preguntó si había juzgado a Luis Enrique tan injustamente como aquellos empresarios juzgaban a las familias de su pueblo. Y esa pregunta, esa duda, abriría la puerta a posibilidades que nunca había considerado, a sentimientos que nunca había anticipado, y a una conexión que desafiaría todo lo que creía saber sobre las barreras sociales y las diferencias que separaban sus mundos.
Los días que siguieron a la cena con los socios comerciales trajeron un cambio sutil pero innegable en la dinámica entre Dolores y Luis Enrique. Ya no era la relación distante entre empleador y empleada, sino algo más complejo, una especie de camaradería naciente que desconcertaba tanto a Dolores como al resto del personal de la mansión. Una tarde, mientras Dolores limpiaba la biblioteca, Luis Enrique entró con una taza de café en la mano. En lugar de limitarse a dar instrucciones o ignorarla como solía hacer, se detuvo junto a la estantería donde ella trabajaba. ¿Tera, gusta leer?, preguntó, observándola quitar el polvo de los tomos antiguos con cuidado reverencial. Dolores lo miró, sorprendida por la pregunta personal. Mucho, señor, respondió honestamente. En mi pueblo no teníamos biblioteca, pero mi maestra de secundaria me prestaba libros de su colección personal. Luis Enrique asintió, pasando su dedo por los lomos de los volúmenes. ¿Cuál es tu autor favorito? Dolores dudó, temiendo que su respuesta sonara demasiado simple para alguien con la educación de Luis Enrique. Juan Rulfo, dijo finalmente. Pedro Páramo es el libro que más veces he leído en mi vida. Hay algo en cómo describe el campo mexicano, los pueblos olvidados. Es como si hubiera estado en Michoacán. Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Luis Enrique, transformando sus facciones normalmente serias. Es mi favorito también, confesó, sacando un volumen gastado de la estantería. Esta edición perteneció a mi madre. La he leído tantas veces que algunas páginas están a punto de desprenderse. Le extendió el libro a Dolores, quien lo tomó con manos reverentes, como si fuera un objeto sagrado. Llévalo contigo, añadió Luis Enrique. Puedes leerlo en tus tiempos libres. Pero señor, es un recuerdo de su madre, no podría. Precisamente por eso quiero que lo leas, la interrumpió con suavidad. Los libros están hechos para ser leídos, no para acumular polvo en estanterías. Mi madre habría apreciado que alguien que entiende realmente a Rulfo disfrutara de su ejemplar. Ese fue el primero de muchos libros que compartirían. En las semanas siguientes, establecieron una rutina no declarada. Luis Enrique le recomendaba una obra, Dolores la leía en sus momentos libres, y luego, generalmente durante las cenas que él tomaba solo en el comedor mientras ella servía, discutían sobre los personajes, los temas, las interpretaciones. Para sorpresa de Dolores, Luis Enrique valoraba genuinamente sus opiniones, incluso cuando diferían de las suyas. Tienes una forma de ver las cosas que me hace replantearme mis propias interpretaciones, le dijo una noche, después de una acalorada discusión sobre 100 años de soledad. El cambio no pasó desapercibido para el resto del personal. Una mañana, mientras Dolores ayudaba a Carmen en la cocina, el ama de llaves entró con expresión preocupada. Dolores, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó Matilde, indicándole que la siguiera al pasillo. Una vez a solas, la mujer mayor habló en voz baja pero firme. He notado cómo te mira el señor Luis Enrique, y cómo lo miras tú a él, dijo sin rodeos. Y también esas conversaciones sobre libros que duran hasta bien entrada la noche. Dolores sintió que el calor subía a sus mejillas. Solo hablamos de literatura, Matilde. No hay nada inapropiado. La mujer suspiró, su expresión suavizándose. Ligeramente, niña. Llevo 30 años trabajando en casas como esta. He visto cómo empiezan estas cosas y cómo terminan. Y siempre, siempre, es la empleada quien sale lastimada. No es lo que piensas, insistió Dolores, aunque una parte de ella se preguntaba si estaba mintiéndose a sí misma. Quizás no lo sea aún, concedió Matilde, pero ten cuidado con tu corazón. El señor Luis Enrique es un buen hombre a su manera, pero pertenece a un mundo diferente al tuyo, y la gente como él, bueno, para ellos a veces es solo un juego, una distracción. Las palabras de Matilde la persiguieron durante días, mezclándose con sus propias dudas y recordándole el propósito que la había llevado a la Ciudad de México. Estaba allí para salvar la tierra de su familia, no para perderse en conversaciones literarias con un hombre que representaba todo lo que separaba a su mundo del suyo. Sin embargo, cada vez resultaba más difícil mantener esa distancia emocional. Luis Enrique ya no era simplemente el patrón,
se había convertido en alguien que la veía realmente, que valoraba sus pensamientos, que la trataba como una igual en muchos aspectos. Una tarde de domingo, su día libre, Dolores se encontraba en su habitación revisando sus ahorros. Llevaba casi 3 meses en la mansión y había logrado guardar una cantidad considerable, aunque todavía insuficiente para el objetivo que se había propuesto. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus cálculos. Adelante, dijo, guardando rápidamente el dinero en su escondite habitual. Para su sorpresa, fue Luis Enrique quien entró, algo que jamás había ocurrido antes. Él siempre había respetado su espacio privado. Disculpa la intrusión, dijo, claramente incómodo por estar en el área de servicio. Quería saber si te gustaría acompañarme. ¿Acompañarlo?, repitió Dolores, confundida. ¿A servir en algún evento? Luis Enrique sonrió, sacudiendo levemente la cabeza. No, Dolores, hoy es tu día libre. Te estoy invitando a salir. ¿Cómo, amigos? La proposición la dejó sin palabras. Una parte de ella quería aceptar inmediatamente, mientras otra recordaba las advertencias de Matilde y su propio compromiso con su familia. No es apropiado, señor, respondió finalmente, aunque sin mucha convicción. ¿Qué hay de apropiado en las convenciones sociales que nos dicen con quién podemos o no podemos hablar, basándose en dónde nacimos o cuánto dinero tenemos? Rebatió él con pasión inesperada. Solo te estoy pidiendo unas horas de tu tiempo para mostrarte un lugar que creo que apreciarías. Había algo en su mirada, una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, que finalmente venció las reservas de Dolores. Está bien, concedió, pero necesito cambiarme primero. Te espero en el coche, respondió él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Vístete cómoda, caminaremos un poco. Media hora más tarde, Dolores se encontraba en el asiento del copiloto del elegante automóvil deportivo de Luis Enrique, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su sencillo vestido floreado y su rebozo, un chal tejido que su madre le había dado antes de partir. ¿A dónde vamos?, preguntó, observando cómo los lujosos barrios de la zona residencial daban paso gradualmente a áreas más bohemias de la ciudad. A un lugar que me recordó nuestras conversaciones sobre Rulfo, respondió Luis Enrique, conduciendo con una soltura que evidenciaba su familiaridad con las calles de la capital, un pequeño rincón de México dentro de la gran ciudad. Finalmente se detuvieron frente a lo que parecía ser una antigua casona colonial reconvertida en centro cultural. Casa de la literatura mexicana, leyó Dolores en la fachada. El interior era un oasis de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Patios interiores con fuentes, corredores con arcos, y, lo más impresionante, salas temáticas dedicadas a los grandes escritores nacionales. Había una exposición especial sobre Juan Rulfo, con fotografías originales tomadas por el autor, primeras ediciones de sus obras, y cartas manuscritas. Dolores recorría la exposición con ojos maravillados, olvidando momentáneamente quién era ella y quién era su acompañante. Solo existían las palabras, las imágenes, la conexión profunda con un arte que hablaba de su tierra, de sus raíces. Mira, dijo Luis Enrique, señalando una fotografía en particular. Este podría ser tu pueblo, ¿no crees? La misma clase de casas, los mismos caminos polvorientos. Dolores asintió, conmovida por la observación. La imagen capturaba perfectamente la esencia de los pequeños pueblos rurales de México, tan similares entre sí en su belleza sencilla y auténtica. Es como si Rulfo hubiera conocido cada rincón del país, comentó, acercándose para apreciar mejor los detalles, como si hubiera estado en la cocina de mi madre, en el campo de mi padre, en las fiestas de mi pueblo. Es el don de los grandes escritores, respondió Luis Enrique, ver lo universal en lo particular, hacer que un lugar específico represente a todos los lugares similares. Continuaron recorriendo la exposición, compartiendo observaciones y recuerdos evocados por las imágenes y textos. En un momento dado, sus manos se rozaron accidentalmente mientras señalaban la misma fotografía, un contacto breve pero eléctrico, que ninguno de los dos reconoció verbalmente, aunque ambos lo sintieron con intensidad. Después de la exposición,
Luis Enrique la llevó a una pequeña cafetería dentro del centro cultural, donde compartieron café de olla y pan dulce, mientras la tarde avanzaba entre conversaciones que fluían naturalmente, sin las restricciones habituales de sus roles en la mansión. Nunca me contaste cómo terminaste siendo empresario, comentó Dolores en un momento dado, dándose cuenta de lo poco que sabía realmente sobre él. Luis Enrique pareció sorprendido por la pregunta, como si nadie se la hubiera hecho antes. Es curioso, dijo después de un momento, la gente asume que siempre fui. Esto, hizo un gesto vago que parecía abarcar su ropa cara, su posición social, su identidad actual. Pero no nací en la Ciudad de México, ni en una mansión. La revelación captó toda la atención de Dolores. No, no, confirmó él, con una sonrisa nostálgica. Nací en una pequeña hacienda en Jalisco. Mi padre había heredado tierras, pero no era especialmente rico. Vivíamos simplemente, casi como una familia campesina acomodada. Mi madre amaba esa vida. Ella había crecido en la ciudad, pero decía que solo en el campo había encontrado paz. Se detuvo, tomando un sorbo de café antes de continuar. Cuando tenía 12 años, mi madre enfermó gravemente. Falleció en menos de un mes. Su voz se tensó ligeramente al recordarlo. Mi padre, destrozado, vendió todo y me trajo a la capital. Dijo que aquí tendría mejores oportunidades, mejor educación, pero creo que, en realidad, no podía soportar seguir en ese lugar sin ella. Lo siento mucho, murmuró Dolores, conmovida por la historia. Mi padre construyó un imperio empresarial de la nada, continuó Luis Enrique. Me envió a las mejores escuelas, me preparó para tomar su lugar algún día, y lo hice, cuando él falleció hace 5 años. Pero a veces, lo animó Dolores cuando él dejó la frase en el aire. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si nos hubiéramos quedado en Jalisco, si hubiera crecido, conectado a la tierra, como tú. Había una vulnerabilidad en su confesión que conmovió profundamente a Dolores. Por primera vez, vio más allá del empresario exitoso, del hombre privilegiado, y atisbó al niño que había perdido su hogar junto con su madre, que había sido trasplantado a un mundo nuevo y diferente, obligado a adaptarse y a convertirse en alguien más. El sol comenzaba a ponerse cuando decidieron regresar. Durante el trayecto de vuelta, un silencio cómodo se instaló entre ellos, cada uno procesando las revelaciones del día, la conexión que se había profundizado más allá de los libros compartidos. Al llegar a la mansión, Luis Enrique detuvo el coche pero no hizo ademán de salir inmediatamente. Gracias por acompañarme hoy, dijo, girándose ligeramente para mirarla. Ha sido uno de los mejores domingos que recuerdo en mucho tiempo. Gracias a usted por la invitación, respondió Dolores con sinceridad. Fue inesperado, pero maravilloso. Dolores, su voz se suavizó. Después de todo lo que hemos compartido, ¿podrías dejar de llamarme de usted? Al menos, cuando estemos solos. Ella lo miró, consciente de que aceptar esa petición significaba cruzar otra línea invisible. Lo intentaré. Luis Enrique, respondió finalmente, sintiendo extraño su nombre en sus labios. Él sonrió, y por un momento, Dolores pensó que iba a inclinarse hacia ella, a acortar la distancia entre ambos. Sin embargo, simplemente asintió y salió del coche para abrirle la puerta, un gesto de caballerosidad que nunca antes había tenido con ella. Esa noche, recostada en su cama, Dolores recordó las palabras de Matilde y se preguntó si la mujer había tenido razón en preocuparse, porque ahora, después de ese día compartido, de las historias intercambiadas, de los momentos de conexión genuina, Dolores tuvo que admitir ante sí misma una verdad inquietante: estaba desarrollando sentimientos por Luis Enrique que iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Y esos sentimientos, junto con la creciente conciencia de que él parecía corresponderlos, complicaban enormemente el propósito que la había llevado a la Ciudad de México. Porque, ¿cómo podría centrarse en salvar la tierra de su familia, cuando su corazón comenzaba a atarse a un hombre que representaba un mundo tan diferente al suyo? Mientras el sueño la alcanzaba, una última pregunta flotó en su mente: ¿era posible que dos personas de mundos tan dispares pudieran realmente entenderse, respetarse,
y quizás, amarse? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo, aunque Dolores aún no podía imaginar exactamente cómo, ni las pruebas que ese sentimiento naciente tendría que enfrentar antes de revelar su verdadera naturaleza y fuerza. El cielo sobre la Ciudad de México había amanecido cargado de nubes grises y pesadas, presagiando la tormenta que los meteorólogos llevaban días anunciando. Dolores observaba desde la ventana de la cocina cómo el viento agitaba las ramas de los árboles del jardín con una fuerza inusual. Algo en la atmósfera electrizada le recordaba a las tormentas de su pueblo, aunque aquí, rodeada de concreto y asfalto, la naturaleza parecía más distante, menos imponente. Va a ser una noche difícil, comentó Carmen, mientras preparaba la cena. Dicen que será la tormenta más fuerte en años. Al menos el señor no estará para preocuparse, respondió Matilde, revisando su lista de pendientes. Con este clima, su vuelo seguramente saldrá a tiempo para llevarlo a Monterrey. Luis Enrique había partido esa mañana para un viaje de negocios de 3 días. Se había despedido de Dolores con una mirada que contenía mucho más que palabras, una promesa silenciosa de continuar lo que habían comenzado a construir entre ellos. Desde aquel domingo en el Centro Cultural, 2 semanas atrás, algo había cambiado definitivamente en su relación. No habían vuelto a salir juntos, conscientes de las habladurías que podrían surgir, pero sus conversaciones se habían vuelto más frecuentes, más personales, más íntimas. A media tarde, cuando la primera lluvia comenzó a golpear los ventanales con furia, Evaristo entró a la cocina completamente empapado. Esto se va a poner feo, anunció, sacudiéndose el agua del cabello. Acabo de asegurar los muebles del jardín y revisar los desagües, pero si sigue así, podríamos tener problemas con la electricidad. Como si sus palabras hubieran sido proféticas, un relámpago iluminó el cielo seguido casi inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon por un instante. Dolores, dijo Matilde, ve a la bodega y trae todas las velas y linternas que encuentres. Si se va la luz, tenemos que estar preparados. Mientras cumplía con el encargo, Dolores escuchó el timbre de la puerta principal. Extrañada, se dirigió al vestíbulo, donde Matilde ya atendía a un Luis Enrique completamente empapado. Señor, exclamó el ama de llaves, sorprendida. Pensábamos que estaría volando hacia Monterrey. Cancelaron todos los vuelos, explicó él, pasando una mano por su cabello mojado. Esta tormenta tiene paralizada media ciudad. Sus ojos encontraron los de Dolores, quien permanecía inmóvil, con los brazos cargados de velas y linternas. Una sonrisa iluminó su rostro cansado. Veo que están preparándose para lo peor, comentó, señalando los suministros de emergencia. Evaristo dice que podríamos perder la electricidad, respondió Dolores, sintiendo un cosquilleo en el estómago ante su presencia inesperada. Es lo más probable, asintió Luis Enrique. Las calles ya están comenzando a inundarse. En algunas zonas, Matilde tomó el abrigo empapado de su jefe. Le prepararé un baño caliente y algo de comer, señor. Debe estar helado. Gracias, Matilde. Y después pueden irse todos a casa. No quiero que se arriesguen cuando la tormenta empeore. El ama de llaves negó con firmeza. Con todo respeto, señor. Las calles ya están peligrosas. Evaristo vive al otro lado de la ciudad y tendría que tomar 3 autobuses. Carmen y yo compartimos departamento a 20 minutos de aquí, pero con esta lluvia. Luis Enrique pareció comprender. Por supuesto, que desconsiderado de mi parte. Todos deben quedarse aquí esta noche. Hay suficientes habitaciones de huéspedes. Sus ojos se posaron brevemente en Dolores antes de añadir, asegúrense de tener todo lo necesario. Presiento que será una larga noche. Las horas siguientes transcurrieron en un estado de alerta tranquila. Carmen preparó una cena sencilla pero reconfortante, sopa caliente, pan recién horneado y chocolate espeso que todos compartieron en la cocina, un espacio que raramente veía a Luis Enrique. Sentado entre ellos, parecía más relajado, más accesible, compartiendo anécdotas de tormentas memorables y escuchando con genuino interés las historias de cada uno. En mi pueblo, contaba Dolores, mientras las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes,
durante las tormentas. Mi abuela nos reunía a todos en la sala. Decía que los truenos eran conversaciones entre el cielo y la tierra, y que debíamos escuchar atentamente porque a veces contenían mensajes importantes. ¿Y qué mensajes escuchabas tú?, preguntó Luis Enrique, su mirada fija en ella, con una intensidad que hizo que el resto de la cocina pareciera desvanecerse. Dolores sostuvo su mirada, sintiendo una conexión que trascendía las palabras, que las tormentas, como los momentos difíciles en la vida, siempre pasan, respondió suavemente, y que después, todo parece más limpio, más claro, como si el mundo hubiera renacido. Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa, y en ese instante, las luces se apagaron completamente, sumiendo la mansión en la oscuridad, iluminada solo por las velas que prudentemente habían encendido antes. Y ahí va la electricidad, murmuró Evaristo, exactamente como lo predije. Matilde suspiró, levantándose para organizar la situación. Bien, cada uno tome una linterna y velas suficientes. Mejor que todos nos retiremos a descansar. Mañana veremos cómo amaneció todo. Mientras recogían los platos a la luz de las velas, Luis Enrique se acercó discretamente a Dolores. Cuando termines aquí, susurró, podrías traer más velas a la biblioteca. Pensaba leer un rato antes de dormir. Ella asintió, consciente de la mirada vigilante de Matilde desde el otro lado de la cocina. Media hora más tarde, después de asegurarse de que Carmen, Evaristo y Matilde se habían retirado a sus habitaciones, Dolores se dirigió a la biblioteca con un candelabro y varias velas adicionales. La puerta estaba entreabierta, y un suave resplandor dorado se filtraba desde el interior. Luis Enrique estaba sentado en un sillón junto a la ventana, contemplando la furia de la tormenta que azotaba el exterior. Varias velas colocadas estratégicamente creaban una atmósfera íntima, casi mágica. Adelante, dijo al verla. Cierra la puerta, por favor. Dolores obedeció, sintiendo un cosquilleo de anticipación en el estómago. Había algo en la situación, en la intimidad forzada por la tormenta y la oscuridad, que parecía suspender las reglas habituales, las barreras que normalmente los separaban. Traje más velas, anunció, colocando el candelabro sobre una mesa cercana. Gracias, respondió él, indicándole que se sentara en el sillón frente al suyo, aunque creo que no estaba pensando realmente en leer. La confesión quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Dolores se sentó, alisando nerviosamente los pliegues de su falda. ¿En qué pensabas, entonces?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Luis Enrique la miró intensamente, como evaluando cuanto podía revelar. En ti, respondió finalmente, en nosotros, en lo que está sucediendo entre nosotros desde hace semanas. El corazón de Dolores dio un vuelco. Una parte de ella había temido que todo fuera producto de su imaginación, que las miradas, las conversaciones, los momentos compartidos no significaran para él lo mismo que significaban para ella. No debería estar sucediendo nada, murmuró, aunque sin convicción. Yo trabajo para ti, venimos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso importa realmente?, rebatió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Desde que llegaste a esta casa, has desafiado todas mis preconcepciones. Me has hecho cuestionar valores que daba por sentados, ver el mundo desde una perspectiva que había olvidado que existía. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, seguido por el estruendo de un trueno que pareció subrayar la intensidad del momento. Tengo miedo, confesó Dolores, su voz apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia contra los cristales. Miedo de olvidar por qué vine aquí, de perder de vista lo que es importante. Tu familia, la tierra, asintió Luis Enrique. Lo entiendo, y admiro profundamente tu determinación, tu lealtad hacia ellos. Se levantó y se acercó a ella, sentándose a su lado en un gesto que cruzaba definitivamente las líneas de la formalidad. Pero, Dolores, ¿no es posible cuidar de tu familia y también permitirte sentir, permitirnos a ambos explorar lo que están haciendo entre nosotros? Sus rostros estaban tan cerca ahora que Dolores podía sentir su respiración, ver cada detalle de sus ojos a la luz vacilante de las velas. La tormenta rugía afuera,
una metáfora perfecta de la tempestad emocional que sentía en su interior. No sé si puedo separarlos, respondió con honestidad. Mi familia, mi tierra, son parte de quien soy, y tú representas un mundo que amenaza todo eso. Luis Enrique tomó suavemente su mano, un contacto que envió corrientes eléctricas por todo su cuerpo. ¿Y si te dijera que no quiero ser parte de esa amenaza? Que conocerte me ha hecho cuestionar muchas de las decisiones empresariales que consideraba normales antes. Su sinceridad la desarmó completamente. En sus ojos no había cálculo, ni manipulación, solo una vulnerabilidad que resonaba con la suya propia. Cuando hablaste en aquella cena, defendiendo la dignidad del trabajo y de tus orígenes, continuó él, algo cambió en mí. Me hiciste recordar valores que mi madre me enseñó, que había enterrado bajo años de ambición y conformismo social. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y en ese destello, Dolores vio con claridad algo que había estado negándose a sí misma. Se había enamorado de Luis Enrique, no del empresario rico, no del hombre poderoso, sino del ser humano complejo y contradictorio que había descubierto detrás de la fachada de privilegio. Como leyendo sus pensamientos, Luis Enrique acortó la distancia entre ellos, y, con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la tormenta exterior, posó sus labios sobre los de ella. El beso, tentativo al principio, pronto se profundizó, cargado de todos los sentimientos que habían estado reprimiendo durante semanas. Las manos de Dolores encontraron el camino hacia su cabello, mientras las de él la acercaban por la cintura, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Cuando, finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, abrumados por la intensidad de lo que acababan de compartir. Esto cambia todo, susurró Dolores, apoyando su frente contra la de él. Lo sé, respondió Luis Enrique, acariciando suavemente su mejilla, y no me arrepiento en absoluto. Esa noche, mientras la tormenta continuaba desatando su furia sobre la ciudad, Dolores y Luis Enrique permanecieron en la biblioteca, hablando, besándose, descubriéndose mutuamente en formas que trascendían lo físico. Compartieron sueños, miedos, esperanzas para el futuro, y aunque ninguno mencionó explícitamente la palabra amor, flotaba entre ellos, tan palpable como el aroma de las velas que iluminaban tenuemente su intimidad. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, encontraron a Dolores dormida en brazos de Luis Enrique, ambos exhaustos pero en paz, como si la tormenta hubiera lavado todas las dudas y prejuicios que los separaban. Lo que ninguno de los dos podía prever era que, mientras ellos encontraban el amor en medio de la tempestad, otra tormenta, mucho más personal y potencialmente devastadora, se estaba gestando silenciosamente, una que pondría a prueba la fortaleza de sus sentimientos y la verdad de sus intenciones. Pero por ahora, en la quietud del amanecer post-tormenta, mientras el mundo parecía efectivamente haber renacido más limpio y claro, como había dicho Dolores, solo existían ellos dos y la certeza de que, para bien o para mal, nada volvería a ser como antes. Las 3 semanas que siguieron a la noche de la tormenta fueron como un sueño para Dolores. Su relación con Luis Enrique, aunque mantenida en discreto secreto ante los ojos del resto del personal, floreció con la intensidad de algo que había estado contenido demasiado tiempo. Los momentos robados en la biblioteca después de que todos se retiraran, los paseos dominicales disfrazados de encargos, las miradas cargadas de significado durante las cenas. Todo contribuía a una sensación de felicidad que Dolores jamás había experimentado. Sin embargo, una mañana, mientras limpiaba el baño de su habitación, un mareo repentino la obligó a sentarse en el borde de la bañera. No era la primera vez que ocurría en las últimas semanas. Al principio lo había atribuido al cansancio, a las noches en vela conversando con Luis Enrique, pero ahora una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Contó mentalmente los días desde su último periodo. El resultado hizo que su corazón se acelerara. Llevaba más de un mes de retraso. No puede ser, murmuró para sí misma, aunque en el fondo sabía que era la explicación más probable para sus náuseas matutinas, su cansancio inusual y su repentina sensibilidad a ciertos olores.
Ese mismo día, durante su hora de descanso, salió discretamente de la mansión y caminó hasta una farmacia cercana. Con manos temblorosas compró una prueba de embarazo, escondiéndola en el fondo de su bolso antes de regresar. Esperó hasta la noche, cuando todos se hubieran retirado, para encerrarse en su baño y realizar la prueba. Los minutos de espera fueron los más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, las 2 líneas rosadas le confirmaron lo que ya sospechaba: estaba embarazada. Se dejó caer en el suelo del baño, la prueba aún entre sus dedos, mientras un torbellino de emociones la atravesaba: alegría, miedo, confusión, incertidumbre. ¿Cómo reaccionaría Luis Enrique? ¿Qué significaría esto para sus planes de salvar la tierra familiar? ¿Cómo lo tomarían sus padres? Esa noche, acostada en su cama, sin poder conciliar el sueño, Dolores tomó una decisión. No diría nada por ahora. Necesitaba tiempo para procesar la noticia, para entender qué significaba para su futuro. Y, aunque no quería admitirlo, una parte de ella temía que Luis Enrique no recibiera la noticia con alegría. A pesar de la intensidad de su relación, nunca habían hablado de un futuro conjunto, de compromisos a largo plazo. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol para Dolores. Seguía desempeñando sus tareas habituales, sonriendo cuando debía, manteniendo las apariencias, mientras en su interior cargaba con el peso de su secreto. Por las noches, cuando se encontraba con Luis Enrique, varias veces estuvo a punto de confesárselo, pero siempre en el último momento las palabras morían en sus labios. Una tarde, casi 2 semanas después de descubrir su embarazo, Dolores se encontraba limpiando el despacho de Luis Enrique mientras él asistía a una reunión. Fuera de casa, al mover unos libros para desempolvar los estantes, un sobre cayó al suelo, esparciendo varios documentos. Mientras los recogía, un nombre llamó su atención: Ramírez. Con el corazón acelerado, Dolores revisó los papeles. Eran documentos legales relacionados con la compra de terrenos en Michoacán, específicamente en la zona donde se encontraba la parcela de su familia. El nombre de Luis Enrique aparecía como comprador potencial, y había notas manuscritas sobre tasaciones y valores de mercado. La sangre se heló en sus venas. ¿Acaso Luis Enrique estaba involucrado en el proyecto que amenazaba la tierra de su familia? ¿Era parte del grupo empresarial que los estaba presionando para vender? Las fechas en los documentos indicaban que eran recientes, posteriores incluso a la noche de la tormenta. Con manos temblorosas, Dolores devolvió los papeles al sobre, y lo dejó exactamente donde lo había encontrado. Su mente era un caos de pensamientos contradictorios. ¿Había sido todo una elaborada manipulación? ¿Se había acercado a ella solo para obtener información, para facilitar la adquisición de esas tierras? Esa noche, cuando Luis Enrique la buscó como de costumbre, Dolores fingió sentirse indispuesta. No podía mirarlo a los ojos sin que las dudas la consumieran, sin preguntarse si todo lo que habían compartido era una mentira. Durante los días siguientes, Dolores comenzó a distanciarse sutilmente. Respondía con evasivas cuando él preguntaba qué le ocurría, evitaba los momentos a solas, se encerraba en su habitación, alegando cansancio. La confusión en los ojos de Luis Enrique era evidente, pero Dolores no encontraba el valor para confrontarlo directamente. Una noche, mientras preparaba la cena junto a Carmen, la cocinera la observó con preocupación. «Estás pálida, niña», comentó, poniendo una mano sobre su frente. «Y has estado actuando extraño últimamente. ¿Está todo bien?» Dolores intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Solo estoy cansada», respondió mecánicamente, la misma excusa que llevaba días repitiendo. Carmen la miró fijamente, sus ojos sabios viendo más allá de la fachada. «Estás embarazada, ¿verdad?», dijo en voz baja, para que nadie más pudiera oírlas. La sorpresa en el rostro de Dolores fue toda la confirmación que la cocinera necesitaba. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Dolores, sintiendo un extraño alivio al poder compartir finalmente su secreto con alguien. «Tengo 5 hijos y 7 nietos», respondió Carmen con una sonrisa comprensiva. «Reconozco los síntomas. Además, he visto cómo te llevas tu mano al vientre inconscientemente,
como protegiendo algo precioso. Dolores asintió, las lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé qué hacer, Carmen, confesó, su voz quebrándose. Todo es tan complicado. La cocinera le apretó la mano con afecto. ¿El padre lo sabe? Dolores negó con la cabeza, incapaz de revelar que el padre era el mismo hombre para quien ambas trabajaban. Tienes miedo de su reacción, afirmó Carmen, interpretando su silencio. Pero, mijita, sea quien sea, tiene derecho a saberlo, y tú mereces saber si estará a tu lado o no. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de Dolores durante toda la noche. Tenía razón, por difícil que fuera, necesitaba hablar con Luis Enrique, confrontarlo tanto sobre el embarazo como sobre los documentos que había encontrado. Merecía saber la verdad, toda la verdad. A la mañana siguiente, Dolores esperó a que Luis Enrique terminara su desayuno y se dirigiera a su despacho antes de acercarse a él. ¿Podríamos hablar?, preguntó desde la puerta, su voz más firme de lo que se sentía. Es importante. Luis Enrique, que había estado revisando unos papeles, levantó la mirada con sorpresa. Habían pasado días desde que ella lo buscara voluntariamente. Por supuesto, respondió, indicándole que entrara y cerrara la puerta. Te he extrañado, Dolores. Has estado distante. Ella inspiró profundamente, reuniendo valor. Necesito preguntarte algo, dijo, decidiendo abordar primero el tema de los documentos. El otro día, mientras limpiaba aquí, encontré papeles sobre la compra de terrenos en Michoacán. En mi pueblo, la expresión de Luis Enrique cambió, pero no de la manera que Dolores esperaba. No vio culpabilidad ni sorpresa por haber sido descubierto, sino algo más complejo. Quería que fuera una sorpresa, dijo finalmente, levantándose y acercándose a ella. He estado trabajando en esto desde nuestra conversación durante la cena con mis socios, cuando hablaron de ese proyecto agrícola. Confundida, Dolores lo miró sin comprender. ¿Una sorpresa? ¿Qué quieres decir? Luis Enrique tomó sus manos entre las suyas, un gesto que solía reconfortarla pero que ahora la hacía sentir vulnerable. Estoy comprando los terrenos, sí, pero no para el proyecto comercial, explicó. Estoy comprándolos para asegurar que tu familia pueda quedarse allí, para proteger no solo su parcela, sino también las tierras circundantes. La revelación dejó a Dolores sin palabras. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo tan terriblemente? ¿Por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué harías algo así? La mirada de Luis Enrique se suavizó, y en sus ojos Dolores vio una emoción que no podía negar. Porque te amo, Dolores, dijo con sencillez. Porque sé lo que esa tierra significa para ti y tu familia, y porque puedo hacerlo. Tengo los recursos para detener ese proyecto, para asegurar que tu familia nunca tenga que preocuparse por perder su hogar. Las lágrimas que Dolores había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Todas sus dudas, sus miedos, el peso del secreto que llevaba dentro, todo parecía demasiado intenso para soportarlo. Hay algo más que debo decirte, murmuró, su voz apenas audible. Algo importante. Luis Enrique esperó, dándole el espacio para encontrar las palabras. Estoy embarazada, dijo finalmente, las palabras saliendo como un suspiro. Vamos a tener un hijo. El silencio que siguió pareció extenderse eternamente. Dolores mantuvo la mirada baja, temiendo ver rechazo o consternación en el rostro de Luis Enrique. Cuando finalmente encontró el valor para mirarlo, lo que vio la dejó sin aliento. Luis Enrique la observaba con una expresión de asombro puro, sus ojos brillantes de emoción contenida. Sin decir palabra, la atrajo hacia sí en un abrazo tan gentil como firme, como si temiera que pudiera romperse. Un hijo, susurró contra su cabello. Nuestro hijo. Se separó ligeramente para mirarla a los ojos, y Dolores vio lágrimas no derramadas en su mirada. Dolores Ramírez, te amo más de lo que jamás creí posible amar a alguien, declaró con voz conmovida. Me has cambiado, me has hecho recordar quién quería ser antes de que el mundo empresarial me moldeara a su imagen. Y ahora, Mera, das el regalo más precioso imaginable. Se arrodilló frente a ella, todavía sosteniendo sus manos. Sé que esto es repentino, y que hay muchas cosas que debemos resolver. Diferencias culturales, expectativas familiares,
tantos detalles prácticos. Pero quiero que sepas, aquí y ahora, que quiero compartir mi vida contigo, no como mi empleada, no como la madre de mi hijo, sino como mi igual, mi compañera, mi esposa. Si tú me aceptas, la propuesta, tan inesperada como sincera, dejó a Dolores momentáneamente sin palabras. ¿Era posible que todo estuviera resolviéndose de una manera que ni en sus sueños más optimistas habría imaginado? Yo también te amo, respondió finalmente, su voz quebrándose por la emoción. Y sí, quiero compartir mi vida contigo, pero, Luis Enrique la miró expectante. Mi familia, continuó Dolores, necesito que entiendan, que te conozcan, que vean al hombre que yo veo, no al empresario o al patrón. Luis Enrique sonrió, levantándose para abrazarla nuevamente. Por supuesto, iremos a Michoacán cuando tú digas. Hablaremos con ellos, les explicaremos todo, y les aseguraremos que su tierra estará a salvo, que nunca tendrán que preocuparse por perderla de nuevo. Esa noche, recostados juntos en la cama de Luis Enrique, hablaron durante horas sobre el futuro, sobre el bebé que venía en camino, sobre cómo unirían sus mundos tan diferentes. No todas las preguntas tenían respuesta aún, no todos los obstáculos estaban resueltos, pero por primera vez desde que descubrió su embarazo, Dolores sentía esperanza genuina. Mientras Luis Enrique dormía a su lado, su mano protectoramente sobre su vientre aún plano, Dolores pensó en el extraño camino que la había llevado hasta allí. Había llegado a la Ciudad de México con un propósito claro y limitado: ganar suficiente dinero para salvar la tierra familiar. Jamás habría imaginado que encontraría el amor, que llevaría en su vientre una nueva vida, que su mundo se expandiría de formas que nunca creyó posibles. Lo que no sabía era que el mayor desafío aún estaba por venir, porque unir dos mundos tan diferentes nunca es sencillo, y las expectativas, los prejuicios y las dudas pueden surgir de los lugares más inesperados, poniendo a prueba incluso el amor más fuerte y sincero. Pero por ahora, en la quietud de la noche, con el hombre que amaba a su lado y el futuro de su familia asegurado, Dolores se permitió simplemente sentir gratitud y esperanza. Mañana habría tiempo para enfrentar lo que viniera. Esta noche era para soñar con posibilidades. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la pantalla del ordenador, donde los rostros de José y María Ramírez observaban con una mezcla de confusión y cautela a su hija y al hombre sentado junto a ella. Era la primera videollamada que Dolores hacía a sus padres desde que les había enviado el dinero para comprar un teléfono con esa capacidad, específicamente para esta conversación. Entonces, José Ramírez aclaró su garganta, visiblemente incómodo. Nos estás diciendo que estás embarazada de tu patrón y que ahora van a casarse. Dolores apretó la mano de Luis Enrique bajo la mesa, buscando fuerza. Sabía que esta conversación sería difícil, pero la realidad estaba resultando aún más complicada de lo que había anticipado. Papá, Luis Enrique no es solo mi patrón, respondió con firmeza. Nos amamos, y sí, estamos esperando un bebé, su nieto, pero hay más que quiero contarles. Luis Enrique se inclinó ligeramente hacia la pantalla, su postura mostrando respeto pero también determinación. Señor y señora Ramírez, entiendo su preocupación y desconfianza, dijo con voz serena. En su lugar, yo sentiría lo mismo, pero quiero que sepan que mis intenciones con Dolores son completamente honorables. La amo y quiero formar una familia con ella. María, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló finalmente. Dolores nos dijo que eres un hombre muy rico. Su tono no era acusatorio, sino cauteloso. ¿Que podría querer a alguien como tú de una muchacha sencilla como nuestra hija? La pregunta, directa y sin adornos, reflejaba el miedo subyacente, que su hija estuviera siendo utilizada, que este aparente cuento de hadas escondiera una realidad más oscura. Su hija me ha enseñado más sobre la vida, los valores y la dignidad en estos meses que todas mis experiencias anteriores, respondió Luis Enrique con sinceridad. El dinero, la posición social, nada de eso importa realmente cuando encuentras a alguien que te hace mejor persona. Y eso es lo que Dolores ha hecho por mí. Dolores observaba a sus padres,
intentando leer en sus expresiones si las palabras de Luis Enrique estaban teniendo algún efecto. José seguía con el ceño fruncido, pero María parecía estudiar atentamente al hombre que afirmaba amar a su hija. Hay algo más que queremos contarles, continuó Dolores, decidiendo abordar el otro tema crucial, sobre nuestra tierra, la parcela. Ya sabemos, interrumpió José, su expresión ensombreciéndose. Recibimos una carta ayer. El período de 6 meses termina la próxima semana. Tendremos que irnos. Dolores y Luis Enrique intercambiaron una mirada cómplice antes de que él tomara la palabra. En realidad, señor Ramírez, eso no será necesario, dijo, sacando unos documentos de una carpeta. He comprado la parcela. Está a nombre de ustedes, completamente pagada y con todos los derechos legales. Nadie podrá obligarlos a abandonarla jamás. El silencio que siguió fue absoluto. José y María se miraron mutuamente, como si no pudieran procesar lo que acababan de escuchar. ¿Has comprado la parcela?, preguntó finalmente José, su voz apenas un susurro. ¿Y la has puesto a nuestro nombre? Luis Enrique asintió, sosteniendo los papeles frente a la cámara. No solo eso, también he adquirido algunas tierras adyacentes que estaban a punto de ser vendidas para el proyecto comercial. Mi idea es que ustedes sigan cultivando su parcela como siempre, pero también podríamos desarrollar juntos un proyecto que beneficie a toda la comunidad, un centro de capacitación agrícola, quizás, donde los conocimientos tradicionales que ustedes poseen se combinen con técnicas modernas de cultivo sostenible. Dolores observaba las expresiones cambiantes en los rostros de sus padres: incredulidad, confusión, un destello de esperanza y, finalmente, una cautela renovada. ¿Por qué harías algo así?, preguntó María directamente. ¿Qué ganas tú con todo esto? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. No era solo sobre la tierra, sino sobre las intenciones de Luis Enrique hacia su hija, hacia ellos, hacia todo lo que representaban. Luis Enrique tomó aire antes de responder, comprendiendo el peso del momento. Señora Ramírez, durante toda mi vida adulta he estado involucrado en negocios que miden el éxito únicamente en términos de ganancias económicas, confesó con sinceridad. Cuando conocí a Dolores, cuando vi su determinación por salvar la tierra familiar, algo cambió en mí, me hizo recordar mis propias raíces, los valores que mi madre me enseñó y que había olvidado en la vorágine del mundo empresarial. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. No lo hago para ganar algo material, continuó, lo hago porque es lo correcto, porque quiero ser el tipo de hombre que merece estar junto a su hija, el tipo de padre que nuestro hijo pueda admirar algún día. José, que había escuchado con atención, habló finalmente. Palabras bonitas no faltan en boca de hombres ricos, dijo, aunque su tono era más reflexivo que hostil, pero las intenciones verdaderas solo se demuestran con el tiempo y las acciones. Estoy de acuerdo, señor, asintió Luis Enrique. Por eso quiero invitarlos a venir a la Ciudad de México la próxima semana. O, si lo prefieren, Dolores y yo podemos viajar a Michoacán. Quiero conocerlos personalmente, que me conozcan a mí, antes de que demos el siguiente paso. La sugerencia pareció sorprender a todos, incluida Dolores. Era un gesto que demostraba seriedad, compromiso real. Iremos nosotros, decidió José después de intercambiar una mirada con su esposa. Queremos ver con nuestros propios ojos cómo ha estado viviendo nuestra hija estos meses, conocer al hombre que dice amarla. La llamada terminó poco después, con promesas de arreglar los detalles del viaje en los próximos días. Cuando la pantalla se apagó, Dolores exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la conversación. Eso fue intenso, comentó, apoyando su cabeza en el hombro de Luis Enrique. Fue mejor de lo que esperaba, respondió él, besando suavemente su frente. No confiaban en mí, pero están dispuestos a darme una oportunidad. Es un comienzo. Mientras Luis Enrique se retiraba a hacer algunas llamadas para organizar la visita de sus futuros suegros, Dolores permaneció sentada, procesando todo lo ocurrido. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre,
donde crecía la vida que había unido definitivamente sus dos mundos. La noticia de su embarazo y de su relación con Luis Enrique se había extendido ya entre el personal de la mansión. Como era de esperar, las reacciones fueron diversas. Carmen la había abrazado con genuina alegría, Evaristo le había ofrecido una sonrisa tímida pero sincera, y Matilde había recibido la noticia con una mezcla de resignación y preocupación. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, niña, le había dicho la mujer mayor. Cruzar de un mundo a otro no es tan simple como parece. Esas palabras resonaban ahora en la mente de Dolores mientras observaba la lujosa habitación, que pronto dejaría de ser el despacho de su patrón para convertirse en parte de su hogar compartido. ¿Realmente sabía lo que estaba haciendo? ¿Estaba preparada para las complicaciones que surgirían al unir vidas tan diferentes? La duda debió reflejarse en su rostro, porque cuando Luis Enrique regresó, se detuvo en seco al verla. ¿Qué ocurre?, preguntó, acercándose con preocupación. ¿Te sientes mal? Dolores negó con la cabeza, decidiendo ser honesta con sus temores. Estaba pensando en lo que dijo Matilde, sobre lo difícil que es cruzar de un mundo a otro. Luis Enrique se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tiene razón, admitió, no será fácil. Habrá personas de mi círculo que no entenderán, que hablarán a nuestras espaldas, y probablemente muchos en tu comunidad pensarán que te has vendido o que te has olvidado de tus raíces. La franqueza de su respuesta sorprendió a Dolores, que había esperado palabras tranquilizadoras pero quizás menos sinceras. Entonces, ¿cómo lo haremos funcionar?, preguntó, su voz revelando la vulnerabilidad que sentía.